Vamos hoy a realizar la capacitación sobre nuevas funcionalidades de 7.1, de 7.0 y 18.4 y una funcionalidad adicional que no está en 7.1, que va a salir para 7.1.1, pero que si la requiere se puede enviar como actualización de WAR. Entonces, vamos a comenzar con el archivo de la UGPP, que lo va a explicar José, luego reportes dinámicos, que lo va a explicar Vivi, y seguimos con programas externos, web service, ausentismos, que lo voy a validar. Ok, listo. Entonces, comenzamos. Ok, entonces la UGPP. Listo, en estas versiones entonces, como dice Ángela, van a salir algunas funcionalidades. Esta va a estar incluida aquí, que es el reporte hacia la UGPP. La UGPP es una entidad que es la hermana gemela de la DIAN, que regula los pagos de pensiones y parafiscales hacia el sistema de seguridad social. Entonces ellos requieren a las empresas una información bajo un formato especial, que es el que trabajamos y desarrollamos y en el cual estamos certificados desde hace ya un año. ¿Qué necesitamos para que el reporte funcione en Query 7? Entonces, inicialmente el WAR sobre 18.4, que va a incluir una librería especial, ya que este reporte va a salir editado una vez en Excel. Lo más importante, no solo para este reporte, sino para toda la aplicación, es la consistencia de los datos en los históricos. Ahorita le decimos que histórico básicamente es lo que vamos a requerir o los que vamos a consultar para generar la información hacia la UGPP. Los procesos PID cerrados, la autoliquidación cerrada, la parametrización de algunos grupos de conceptos nuevos y otros pues que ya estamos usando, la contabilidad y el plan contable creados. Estamos solamente utilizando conceptos contables normales para la contabilidad de nómina o acumulado. Entonces, los datos para generar el reporte de la UGPP los vamos a seleccionar, los vamos a ubicar de estas tablas históricas que están viendo ahí. Esos datos en esas tablas históricas tienen que ser consecuentes, consistentes, básicamente, por ejemplo, en el histórico de traslado, para los motivos ingreso, retiro y reingreso, que estén capturados en el orden secuencial de los eventos. Ingreso 1, retiro 3, reingreso 2 y así sucesivamente. La OGPP va a pedir registros en las empresas 5 años atrás. Estos históricos son los que requerimos que estén llenos, porque de ahí se jala toda la información y consecuente, como mencionaba antes, y además que la contabilidad va a mirar siempre que el plan contable exista como plan contable que esté creado. Él no va a suponer que los planes contables no existen. Si no está el plan contable definido, la información de la contabilidad en la OGPP va a fallar. ¿Qué grupos de conceptos se crearon para trabajar este reporte? Esos que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es asociar a esos grupos de conceptos para los diferentes tipos de nómina, cuáles conceptos son los que aplican. Este formato la UGPP lo modificó este año y nosotros ya hicimos esa modificación sobre ese nuevo formato, en esa versión que va a ser liberada, ¿no? De ahí que los conceptos, los grupos del concepto del 260 al 266 son creados a partir de ese nuevo requisito. Es importante que si los clientes les solicitan qué versión manejamos de la UGPP, estamos en la versión 8, que es la última que salió en marzo. Estamos cumpliendo con la versión de la UGPP 8, para que lo tengan presente. ¿Y esta es la última? Sí, esa es la última. Gracias. Básicamente lo que se hizo aquí fue que se creó dos tablas de las cuales el reporte va a seleccionar la información. Una de ellas es la UGPP FIC y otra UGPP VAR. Eso hace referencia a que hay unos datos fijos y otros variables. Hay una información, hay una serie de columnas en ese reporte que siempre se van a mostrar. Ahorita le mostramos una salida del reporte general. Y otras columnas, otro grupo de columnas más bien, cuya información puede variar en tamaño. Por ejemplo, ellos dicen que hay que listar los conceptos que son IBC, que hacen base al IBC, y otros que no hacen base al IBC. Entonces, esos conceptos están asociados a un grupo que es el 270 o el 271, y ahí pueden existir cualquier cantidad de conceptos que dependiendo del cliente va a variar. El reporte va a mostrar la información concepto por concepto.
El reporte hasta el momento soporta 200 conceptos IBC, 200 no IBC y 200 de otros beneficios que no son ni IBC y no IBC. Quiere decir que si la UGPP está requiriendo información de 5 años hasta 5 años atrás, estas tablas tienen que estar cargadas De acuerdo. con esa información. Bien. Y ese cargue, ¿cómo se está revisando? Gracias, María Eugenia, por tu pregunta. Sí, la tabla, efectivamente, esas tablas deben llenarse. Lo que estamos haciendo aquí en la versión que vamos a liberar es que vamos a habilitar una transacción desde la cual simplemente se va a generar la información hacia años que se parametricen ahí. El reporte es anual y lo va a sacar por sociedad, tal como lo estamos parametrizando actualmente, ¿ok? Es anual, es decir, que la información la va a mostrar, la va a generar año a año. Él lo que va a listar es para cada empleado, cada mes del año, toda la información que él requiere. Entonces, esa transacción va a quedar habilitada para que se genere información hacia futuro. ¿Sí? Lo que hace apenas instalen ese WAR es que él automáticamente va a generar un job. El job va a dispararse el último día del mes en curso para que genere la información del mes anterior. Por ejemplo, si estamos hoy a 30 de septiembre, él dispara el job a la hora que se le indique para que me genere la información del mes anterior, es decir, de agosto, con el fin de asegurar que los datos estén acumulados, que los procesos estén cerrados. La UGPP cuando llega a las empresas lo que va a requerir es la información de la nómina. Y lo que hace es que llega la información de la nómina y escoge un empleado cualesquiera y dice, por favor, tráigame de los siguientes, de los años desde que ingresó, que se le pagó por nómina, porque como ellos los datos de la pila lo tienen porque son los dueños de la pila. Entonces comparan que esos aportes que se hayan hecho para ese o para los empleados que elijan correspondan a lo que la ley dice que deben aportar hacia el sistema de seguridad social. Así por encima, ¿cierto? Entonces la información por eso tiene que ser más que consistente en los acumulados, básicamente. Y sí, entonces se habilita una transacción. ¿Qué es esta? Es una transacción simplemente parecida o nacida a partir de la forma de liquidación de procesos. Para que yo parametrice como quiera. ¿Y qué va a requerir siempre él? La sociedad, el rango de empleados y el rango de fechas. Pero yo puedo filtrar la información para pruebas como quiera. Y lo que va a hacer ese botoncito de procesar es llamarme el procedimiento que mostramos en el slider que se llama INSU-GPP, que es el que me inserta en esas dos tablas. Esas tablas pues pueden ser tan gigantes como el cliente y como la información pues que se vaya almacenando. ¿Esa condición con la que Es igual, no lo mismo, el grupo de tablas 4 para empleados. Condiciones sobre la tabla empleado, tal como funcionan las formas de parámetros de liquidación. Listo. Entonces hacia el futuro lo que hace él, esas tablas se van a alimentar así, a través de ese job, como estamos mencionando ahí, un job que dispara ese mismo procedimiento. Le voy a preguntar, mencionamos la contabilidad. ¿La contabilidad debe tener cierta estructura en su formulación? ¿O? No, es la contabilidad estándar. Esa contabilidad no va a mirar el histórico de la contabilidad. La contabilidad simplemente va a mostrarse en el reporte. José Manuel, una pregunta. Dímelo, campeón. Los nombres y los conceptos. Le habla Carlos. ¿Qué más, Carlito? ¿Qué ha habido? Bien, bien, gracias. Una pregunta así de cultura general. Usualmente los jobs se disparan en una determinada fecha. ¿El usuario final en su momento se da cuenta a través de un correo electrónico o el sistema le avisa? ¿O esa, No, la pregunta es... Actualmente no. El job no, Okay. no le informa al usuario que se disparó. Tú sabes que los jobs si se disparan y fallan, pues no sabemos en dónde falló. ¿Sí me hago entender? Pero yo se va a programar, o sea, va a ir programado desde la instalación. Sí, apenas instalen, él va a preguntarles a qué hora se va a disparar tal job. Quiere que se dispare tal job. La UGPP cuando hace los requerimientos de esa información a las empresas envía un correo o una citación, ¿sí? Y ahí coloca el folio de tal día vamos a estar allá para revisar esto en el folio tal, ¿sí? Entonces, bajo ese requisito, porque la UGP puede ir anualmente a las empresas cuantas veces quieran. Entonces, lo que hicimos fue habilitar por sociedad el campo este que dice expediente UGPP, donde se captura el número de expediente con el que llega ahí. ¿Sí?
¿Eso con qué fin? Con el fin de que el reporte que es el que se genera desde la aplicación, él va a generar esta información así, de una vez. Y toda la información que dice ahí, NIT, razón social, nombre del software, expediente, esa la va a jalar de la sociedad. Y esta es la información que sale, este es el reporte que está certificado, y esta es la información que sale para cada empleado durante todo el año para 2014, y los demás empleados, con sus respectivas validaciones. Una pregunta. Tú hablas de que uno de los requisitos era que la interfaz contable funciona para interfaz contable normal. Sí. Y los clientes donde solamente están formulación especial, entonces no serviría reporte. Es decir, si el cliente quiere ese reporte, tendría que tener Sí, la información de las cuentas contables hacia donde nosotros apuntamos que van los conceptos de nómina y acumulados, va a ser la normal. Entonces, por ejemplo, todas estas columnas que salen antes de lo que dice reporte de días, hacia la izquierda, esas columnas son las fijas. Siempre van a salir, esa información siempre la va a solicitar y va a salir. Que es como la información básica. Esa, toda la información básica de los empleados. ¿De dónde? De los históricos. Y ya hasta aquí, hasta las columnas de rojo. Ya lo que tiene que ver con toda la parte que está en verde aquí arriba, que dice pagos que conforman la evidencia, son los diferentes conceptos asociados al grupo 271, que son donde él va a mostrar el nombre de la cuenta, el número de la cuenta contable, tantas veces como esté, ¿no? Y qué valor se pagó, se abonó a cada uno de esos, por eso la contabilidad. ¿De dónde? Pues de los acumulados asociados a las cuentas donde estén referidas. Entonces, dependiendo del número de conceptos que se tengan asociados a ese grupo de conceptos, pues el reporte va a crecer hacia la derecha tantas veces, porque es concepto por concepto. Aquí es concepto por concepto. Si hay 100 conceptos, pues 100 conceptos van a salir aquí. Entonces, por eso es una parte dinámica. Igual la que le sigue, la de este color, como que es esto ocre, que también es dinámica, que son los conceptos que no conforman el IS. Luego viene otra parte que es una parte fija, que son estos. Esto es nuevo, ¿no? Esto debe ser parte de la nueva solicitud, que son los valores de cesantías primas, auxilio legal de transporte, dotaciones. Entonces esos son grupos de conceptos. ¿Cómo? ¿Esas cuentas están quemadas en algún lado? ¿Qué? Esos números están ahí, 2505. Esas son las cuentas contables, del plan contable, de la contabilidad. Por eso, ustedes van a buscar esas cuentas En el plan contable, hacia donde están haciendo los aportes los grupos de conceptos, y en este caso es el grupo de conceptos asociados a las cesantías. y los buscan en Intercom cuenta nivel 1. No, en el plan contable. Perdón, en el plan contable. Cuenta y nombre del plan contable. Por ejemplo, que esa estructura no es así. La cuenta, digamos, Me imagino que ustedes se están cruzando, porque es lo que le dan es el código del concepto, ¿cierto? Código nombre, la cuenta. El código del concepto, y contra el código del concepto va y busca en acumulado. grupos CTV, Correcto. en grupos CTV y en que hace concepto contable para identificar cuál es el código de la cuenta. Lo has dicho Lo que perfecto. no importa, o sea, lo que veo que Fernel está entendiendo es que ese es el código de cuenta fijo. Que es No, eso es que a los diferentes, fíjate que hay más de uno, ¿sí ves? Por ejemplo, la cuenta contable de auxilio de transporte tiene la 25, la 500, la 51, la 50, la 27, tantas veces los conceptos estén asociados ahí para los diferentes empleados. Esos números y nombres van a salirme ahí, van a listarse así.
separados por guión. Depende del concepto. Depende del concepto. Sí, por eso que no importa qué. Pues va a buscar contra los grupos de conceptos e identificar cuál es la cuenta. Porque no hay restricción de formular la pantalla ni por grupo ni por concepto. No, al Por contrario. los dos lados la misma. Están por los dos, gracias por acordarnos. Está por concepto y por grupo. Mira las dos. Eso estaba por acá. Sí, no necesariamente por concepto, sino por grupo y por concepto. Esta es otra parte que se le agregó una parte fija. Y luego viene otra parte que están otros conceptos que no son ni no IBC ni no IBC, que ellos definieron allá como otros beneficios. También es variable. Ahí incluyeron lo que es medicina prepagada, celular, de esos que llaman beneficios adicionales. Ahí también, esa parte es variable dependiendo de los números conceptos que se pongan allá, que se asocien allá. Y luego si viene otro pedazo que es la parte fija que habla de novedades, permisos, licencias, incapacidad y vacaciones, lo que tiene que ver con vacaciones. Y ese es el reporte de los GPP. Entonces, ¿qué es el proceso ser inicial? En las versiones va a venir como un instructivo de lo que hay que hacer. ¿Sí? Solamente montar, crear los grupos de conceptos. Bueno, se crean los grupos de conceptos ahí, ¿no? Y lo que hay que hacer es asociar a esos grupos de conceptos por tipo de nómina a los que apliquen. Luego ir a la transacción, ¿sí? Y empezar a generar la información año a año, mes a mes, como les parezca, porque obviamente ese procedimiento, por ejemplo, ese procedimiento lo probé yo con datos de un cliente del G4S, ¿sí? Y para un mes, G4S son como 7.000 empleados. Para un mes duró 13 minutos en llenarme la información de un mes. Por el volumen y por lo que tiene que mostrarme para esos 7.000 durante todo el año, porque es para cada mes la información. Luego, pues, entonces sí empezar a generar el reporte para mirar si la información está siendo consecuente. Entonces, capturar el expediente que llega por correo allá para que salga la información en el encabezado de la sociedad, O sea, eso es por año, ¿sí? Sí, la información que se lista ahí es anual. Pero como el atributo es por año también. El atributo social es por año. No es por año, el atributo es por fecha. ¿Sí? El atributo es por fecha. Ah, bueno, sí, bueno, Sí, en el año aquí te pueden requerir 2 veces o más. Si la conocían, esa es la nueva pantalla que se va a comenzar a manejar para la generación de reportes. En estos momentos solamente el módulo de beneficios la maneja, pero la va a comenzar a manejar los demás módulos. Remuneración se llama, ¿cierto? Y en 18.4. En gestión humana. En gestión humana ya está, desde las 0716. Gestión humana. Y ahora la va a comenzar a manejar los diferentes módulos. ¿Cuál es el grupo de conceptos? ¿22? 22. Angélica, de los diferentes módulos desde qué versión. Por ahora, para la 7.1 va a salir en nómina. Esa pantalla sí la está. Alex estaba motivando para que la retiraran desde hace rato. Sí. Sí. Y ya casi genera. Le dan acá a generar. Y el reporte sale una vez en el Excel, lo vimos. ¿Sí? Sí. Todo, tal cual como lo vimos. Ese reporte fue generado por QA. O sea, este es un reporte generado por QA de las pruebas que él ha hecho. De nuestras pruebas. Vamos a hablar sobre la funcionalidad de reportes dinámicos. Esto fue algo que se desarrolló para ofrecer a los usuarios una opción en la cual pudieran generar un reporte sin necesidad de tener pues un conocimiento técnico pues muy profundo. Y pues que la salida fuera en Excel o en una grilla en el navegador. Los pasos para ejecutar el reporte, los principales, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar en más detalle, son pues en la parte de reportes con plantilla, haber configurado todas las fórmulas necesarias para las columnas que se vayan a generar. La forma de reportes con plantilla se vio afectada con la inclusión de estos campos: tipo de dato, origen de datos, dominio, columna por defecto, indicador de ejecución desde reportes dinámicos. Esas 5 columnas
son exclusivamente para lo de reportes dinámicos. Reportes con plantilla no lo usa para nada. Y se creó la forma de ejecución de reportes dinámicos. Entonces vamos a mirar. Bueno, entonces, en primer lugar, pues, como configuraciones previas a tener en cuenta, algo pues relacionado con el tema de los directorios. Es importante pues tener configurados los separadores de archivos por plataforma, porque eso podría generar errores en la ejecución. Respecto a los directorios, tenemos pues, reportes con plantilla, mira el 11 y el 27, reportes dinámicos, perdón. Esos deben estar bien configurados. Aquí, por ejemplo, afectaría el tema del separador de archivos si no está bien configurado. Y variables por usuario. Este es la 19. La variable por usuario 19 también pues debe estar correctamente configurada. Para poder trabajar con reportes dinámicos debemos contar con un reporte debidamente configurado. Entonces los reportes pues se quedan acá en control de reportes, se asocian a un grupo y para poder trabajarlos aquí desde reportes con plantilla debemos tener un tipo de fórmula general configurado, que pues eso lo hacemos aquí desde control y validación. Con un grupo de tablas podemos tener como origen de datos cualquier grupo de tablas y el tipo de fórmula general. Entonces ya estando acá en reportes con plantilla, aquí le asociamos el tipo de fórmula general que necesitemos. Podemos trabajar con un ordenamiento, agrupamiento, y estas son las variables. Entonces pues aquí para definir estas variables sí es necesario tener pues un amplio conocimiento, así que el usuario final puede tener dificultades. Entonces, una vez configuradas estas columnas para que funcionen en reportes dinámicos, debemos definir el tipo de dato. Este tipo de dato se usa actualmente para validar la condición que se le agrega a la columna, porque, digamos, algunos compañeros la vez pasada se confundieron, pensaban que era como para darle formato a la columna en el Excel o algo así, no. De pronto después. El tipo de dato funciona para que aquí ya te muestro. En la transacción de reportes dinámicos podamos ponerle una condición a la columna. Seleccionamos las columnas y podemos igualarlas o condicionarlas con algún valor. Entonces, si tú pones allá que el tipo de datos es un carácter, entonces acá se va a validar eso, para que la ejecución de la consulta No fue. exacto. Entonces, por ese motivo es importante definir el tipo de dato. El origen de datos. Las opciones de origen de datos son ninguno, consulta SQL o lista. El origen de datos es para indicar si en esta forma voy a contar con una lista de valores para poner la condición, a partir de una sentencia SQL o de una lista de valores separados por coma. O si digo ninguno, entonces el usuario va a poder aquí ingresar cualquier valor. Y, o si queremos restringir que sea un grupo de empleados, algunas opciones específicas. Ahora, entonces aquí pongamos aquí para el ejemplo, tenemos, si decimos que es una consulta SQL, aquí pondríamos la consulta. Aquí se hace una validación, es que debe tener, si tiene dos campos, pues poner los alias código y descripción, o si es un solo campo, que también se podría, debe tener el alias código. O si es una lista, lo que pondríamos acá es, por ejemplo, femenino y masculino. Entonces las palabras que necesitemos separadas por coma, y eso es lo que se va a cargar en una lista de valores al otro lado. Columna por defecto. Esto lo marcamos si queremos que aquí al iniciar esto, alguna de las que configuramos allá, que salgan acá por defecto. En la versión que está liberada,
Actualmente no se puede trabajar en reportes dinámicos con funciones de grupo, pero eso pues ya está solucionado para 7.1 y algunos clientes que han requerido actualizaciones se les ha enviado antes, pero en la estándar, si vamos a trabajar en reportes dinámicos con alguna función de grupo acá en las columnas, no es posible. ¿Listo? Pero pues ya en este momento sí se puede. Dime. En la pantalla, ¿para qué sirve ese tipo de fórmula? No, ese no sé. Ese tipo de fórmula se utiliza cuando se generan reportes con plantilla. Para que la ejecución de la plantilla mire qué condiciones de esa formulación. Digamos que el empleado, el que genera esa plantilla, ya tiene igual de código a 10. Es solo el 10 puede personal. Aquí en los parámetros del mantenimiento general están dos tipos de fórmulas. Ese tipo de fórmula le hace a un grupo de tablas. Hola, perdón, en Cali no escuchamos ni la pregunta ni la respuesta. Es que nos preguntan que este campo, tipo de fórmula por plantilla, ¿para qué se usa? Y lo usa es la funcionalidad de reportes con plantilla. Condiciona la ejecución de la plantilla. Para condicionar la ejecución de la plantilla. Y, sí. O sea, no está liberado, ¿o sí? Bueno. Pero esto no tiene que ver con lo de reportes dinámicos, es un campo nuevo. Eso es de reportes con plantilla. Listo. Otro campo acá importante es el de Excel, el indicador de que se va a ejecutar en Excel, ya que si esto no está seleccionado, no lo vamos a poder ver acá en la forma de reportes dinámicos. Entonces acá para el ejemplo... ¿Y si se selecciona el HTML? No, ahorita eso no tiene nada que ver. El HTML en este momento no está condicionando nada. Era a futuro que se iba a hacer algo. No. Reportes dinámicos. En el campo donde dice salida HTML. No, eso no tiene nada que ver. Actualmente este indicador de HTML pues no está cumpliendo una función. El de Excel sí, este es el que va a permitir que se ejecute desde esta forma. Entonces, aquí para el ejemplo pusimos una lista de valores para esta columna con base en la condición de empleados. Entonces, aquí yo debería poder seleccionar un empleado de la lista de valores. Entonces, de esta manera podemos visualizar nuestro reporte. Para generar el reporte, hay algunos compañeros que ya me dijeron que les habían explicado que para poder generar el reporte en Excel tenían que primero visualizarlo en vista previa. No tiene nada que ver. Lo pueden generar. ¿Hay alguna restricción a nivel de usuarios? Es decir, esos reportes quedan atados al usuario que los configura, sí. Esta configuración de reportes va ligada al usuario. Hay una opción por parámetro de nodo, le podemos activar a esta forma, a la forma de reportes dinámicos, para que aparezca un botón aquí al ladito del Excel que dice asignar, creo. Ahorita lo miramos. Y lo que permite es copiar la configuración que tengas aquí a uno o varios usuarios. Pero el reporte que está acá en el usuario abajo, ¿sí? El que está en plantilla, sí. Está en esas posibilidades de acceso. El reporte, digamos... Sí, es ya como tal en el reporte dinámico. No en la plantilla, sino en el reporte dinámico. Nos preguntan, ¿escucharon en las regionales la pregunta? Bueno. No. La pregunta fue que si la consulta que nosotros creamos en reportes dinámicos queda ligada a algún usuario. O sea, yo acabo de hacer esta configuración con este usuario. Si otro usuario ingresa, él no va a ver estas columnas acá seleccionadas, ni las condiciones. Eso va ligado al usuario. Para poder asociarlo a otro, la forma de reportes dinámicos, F7, recibe un parámetro de nodo. El parámetro es ASG, que quiere decir asignación. ASG.
con mayúscula ASG. Listo, entonces al enviar este parámetro por el nodo, vamos a ver este botón en la pantalla de reportes dinámicos. Mira, aquí está el botón asignar. Entonces de esta manera le podemos asignar este reporte a los usuarios que nos aparezcan acá. ¿Y él lo copia? Sí, él va a copiar esa configuración para el usuario. Sí, ahí pueden seleccionar varios usuarios a los cuales les van a asignar esas opciones. Aquí como para ver el ejemplo, por ejemplo, si yo pongo un origen de datos, este campo me va a validar la lista de valores. Si lo quieren dejar de libre inserción, pues ya le ponen ningún origen de datos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Tiene algún límite de registros para que muestre o no? Sí. 65.000, se hizo una modificación con el sistema de texto y ahora soporta hasta 102.000 registros. Pero entonces la idea es hacer la modificación porque es que lista previa lo que hace es como mostrar un HTML, pero entonces el lista previa soporta hasta 102.000 registros. Pero en cambio el Excel soporta ya hasta 150.000. El ordenamiento se sigue dando por el nombre de las columnas. Sí. No puede hacer nada con respecto a ese ordenamiento. No es que no se ha trabajado en el tema, o sea, sí está pendiente. Esta es también otra sugerencia de un compañero. Sí, claro, como opción de mejora lo tenemos pendiente. Sí. Hay algunos reportes que yo los parametrizo a través de, o sea, dependiendo del reporte, yo lo parametrizo por la opción de cada reporte, o sea, pongo la parametrización, digamos, la cantidad de empleados. Por ejemplo, como el 118, yo lo parametrizo en hojas de vida y todo eso. Él también me toma desde acá no, porque depende de la configuración que yo tenga en el tipo de tablas, en el tipo de fórmula y la formulación. Si uno programa eso en tipo de fórmula genérica, con el join lo programa contra control no red, Sí, o control así que normalmente se hace contra control no red porque usted tiene que restringir los datos de alguna manera. No hay en cambio que dice condición adicional, ahí se puede colocar. Sí, pero si lo programa así, obviamente previamente hay que acordar. Sí, es verdad. Porque puede ser un millón de sí, porque en la tabla. Listo. Bueno, nos acaban de hacer una pregunta para saber si Reportes Dinámicos consulta las tablas de parámetros de reportes. Directamente no lo hace, solamente se revisa lo que esté configurado aquí en Reportes con plantilla, la condición general que hayan puesto. Pues una forma de trabajar con los parámetros de reporte sería incluirlo dentro del tipo de fórmula general que utilice este reporte con plantilla, si quieren tomar alguna condición de los parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Pero respecto al límite de los registros, actualmente lo que está liberado sí permite más de 65.000, porque se cambió a la extensión. Exacto, permite más. Lo que pasa es que para el cliente que ellos hablan, si hubo alguna limitante ya en cuestiones de rendimiento, se quedó como corto de memoria la ejecución, entonces
se hizo una modificación adicional, se cambiaron unos temas de librerías. Sí, actualmente lo que está liberado permite muchas más columnas y registros. Entonces, vamos a ver programas externos. ¿Cuál es la funcionalidad de programas externos? Es que Querix 7 utilice funcionalidades de programas que se encuentran dentro del servidor. ¿Cómo qué? Como realizar compresión de archivos, transferencia de archivos, cifrado de archivos. Los programas externos solamente se aplican en los reportes. Tienen que tener en cuenta eso. Y la idea es que con la funcionalidad ustedes puedan hacer que el reporte tenga otras características. La configuración. Creo que aquí hubo como un inconveniente en el examen anterior, entonces para dejarlo bastante claro. Lo primero es que tenemos que definir el programa. Aquí simplemente vamos a definir qué programas se van a utilizar, el código, un nombre y las operaciones que vamos a realizar. Las operaciones dependen desde como ustedes los van a configurar más adelante por los comandos. Y ahorita vamos a revisar eso. Con la funcionalidad de programas externos se añadió otra funcionalidad y es que el comprobante de pago se ejecutara desde la pantalla 30, generar comprobante de pago, 1 a 1 por empleado. Por eso es que por estándar nosotros enviamos para la comprensión de WIRAR 2 operaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se genere, se modifica el comando. Es más o menos así las operaciones funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a comprimir solamente un archivo, que es el archivo 30 que generó un archivo para 30 empleados, un ejemplo, entonces el comando es diferente que si yo quiero comprimir 30 archivos que genere cada uno por un empleado. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es nosotros definimos el programa, código de descripción y aquí las operaciones que va a manejar. Cuando se comenzó a trabajar sobre la funcionalidad de programas externos salieron varias cosas. Que era que los programas como tal necesitaban ciertas variables para el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Listo, este sí lo tiene. Perfecto. ¿Qué pasaba? Un cliente nos solicitó que lo que ellos querían era que se generara los comprobantes de pago 1 a 1, luego esos comprobantes se pusieran en un punto RAR y ese punto RAR tenía que tener un nombre específico y luego coger ese punto RAR y hacer una transferencia de archivos. Lo que no se hizo fue que se están manejando variables de apoyo para ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos es, manejamos un tipo de formulación, ese tipo de formulación 31 también está en el estándar, y le estamos poniendo una variable y estamos diciendo, listo, por ejemplo, el proceso de archivo. ¿Qué está pasando ahí? Ahorita vemos el comando y lo que le está diciendo es, cójame esa carpeta en donde están los comprobantes de pago, pues comprímalo y al nombre de ese punto RAR póngale el proceso del archivo. ¿Listo? Y además de eso también hay otra variable 2. Esa variable 2, si ustedes ven, está cifrada y también se guarda cifrada dentro de la aplicación. ¿Por qué? Resulta que también uno de nuestros clientes nos pidió que se pudiera cifrar el archivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al cifrar el archivo, ustedes tienen que tener la llave con la que van a cifrar. Y pues la idea es que no todo el mundo conozca la llave. Entonces, por comando, utilizamos la variable 2 para guardar ese tipo de variables. Entonces, digamos que ustedes tienen esas dos variables, pero la idea es que la pueden usar como ustedes quieran. Además, variable 1, si no está manejando tipo de formulación, puede ser un carácter. ¿Listo? Más adelante lo vamos a ver. Después de eso, que aquí fue, creo que el inconveniente en el examen, es la plataforma, ¿verdad? Entonces, aquí por plataforma se configura el programa externo. ¿Por qué se hizo por plataforma? Porque se pensó, si en algún momento la aplicación llega a migrar a otra, no sé, tecnología, es muy posible que ya no nos aplique esta configuración. Porque si ustedes ven, no va por sistema operativo, sino porque creo que muchos respondieron fue eso, sino por la plataforma. Y aquí la plataforma depende, es decir, es developer, si es Java. Por eso fue que se hizo así, por eso es que está ligado con eso, para que lo tengan presente. Y aquí la definición de los programas externos. Estos vienen por defecto en el estándar. Es importante que cuando ustedes manejen programas externos, ese comando lo modifiquen según el servidor donde se encuentra.
¿Por qué? Porque digamos que eso se está manejando con un servidor Tomcat dentro de un servidor Windows y teniendo el Tomcat en C. Muy posiblemente no sabemos si nuestros clientes lo tienen así, entonces es necesario que lo revisen, que ejecuten el comando antes de ponerlo, pues para que validen. ¿Por qué? Porque si el comando está mal, es muy posible que la aplicación se bloquee. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Este programa externo no lo explicaba, pero entonces digamos que en esta capacitación sí lo voy a explicar porque es muy delicado. ¿Qué pasaba? Cuando se comenzaron a hacer las pruebas, entonces digamos que se manejaron diferentes herramientas para comprimir los archivos. Entonces nosotros realizamos la operación y lo que hacíamos era, listo, genéreme los reportes, los 30 comprobantes de pago, luego coja eso, póngamelo en un punto RAR. Entonces lo hicimos con WinRAR. Luego hacíamos el mismo paso con 7zip. ¿Qué pasaba? Que dentro del 7zip quedaba interno el WinRAR ejecutado, el WinRAR que se había hecho. Entonces, se creó este DEL que lo que hace es que vaya, primero elimine lo que hay y luego sí genere los reportes y haga todo lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si esto no está bien configurado? Es posible que borren todos los reportes que se encuentran en el despliegue y me pasó a mí cuando lo configuré mal que hasta me borré unos archivos del Tomcat. Entonces digamos que ustedes tienen que tener mucho cuidado, solamente utilícenlo cuando sea necesario y cuando tengan que generar 7zip o WinRAR para el 30 empleado por empleado. ¿Listo? Dime. Digamos, lo que tienes ahí de eliminar archivos, compresiones, ¿eso va en un orden? No. Pero el orden, digamos que acá solamente estoy configurando. Yo todavía el orden de ejecución no le he dado. Ninguna, digamos que en estos momentos ninguna transacción tiene ese. No sabemos qué va a hacer. Acá yo solamente digo, dependiendo del servidor en donde estoy, cómo va a funcionar el comando. Es importante que el comando lo ejecuten antes y que el comando no haga preguntas. Si un comando hace preguntas de usuario, no sé, por ejemplo, cuando esté borrando, ¿está seguro que quiere borrar? La aplicación se bloquea porque pues no, digamos que no le va a salir al usuario SON. ¿Listo? Eso también para que lo tengan presente. Es por eso que nosotros manejamos este del, este Q que ustedes ven acá, lo que hace es que sin preguntar elimina. ¿Ok? Por ejemplo, también tienen que tener en cuenta el ejecutable. Entonces me decían, no, pero no me está funcionando 7zip. Pero entonces yo decía, ¿y está instalado? Muchas veces pasa eso. O sea, digamos que acá se envía, pero es necesario que ustedes comprueben que en el servidor esté instalado el programa externo. Y el programa externo no tiene que estar instalado en el cliente que lo va a usar, sino en el servidor, para que lo tengan presente. Servidor de aplicaciones, Ángela. Sí, en el servidor de aplicaciones, no en el servidor de base de datos. Ok, sí, gracias por esa aclaración. Listo, entonces acá lo definen, ustedes validan y... Dime. Ahí entra el orden de los comandos. ¿Para qué ese botón de variables? Listo. Nos están preguntando que en el orden de los comandos, ¿para qué es el botón de variables? Entonces, ¿qué pasaba? Yo no sé tú qué reporte vas a utilizar los comandos. Digamos que yo no sé en qué reporte tú lo vas a hacer. Entonces, se crearon ciertos parámetros para manejar. Por ejemplo, pedir salida. Entonces, no sabemos el servidor, no sabemos en dónde va a estar instalado Tomcat. Entonces, para no dejar quemado y que dependiendo de la configuración de ambiente él sepa en dónde vas a ejecutar los reportes, venir salida me da el directorio de la ejecución de reportes. Ves a ejecutable, ahorita les explico eso. Ahorita les explico. Hay un lugar donde yo asocio esta variable como tal. Sí, eso es interno, digamos que mira, yo aquí digo cd venir salida. Entonces, cuando yo estoy ejecutando el comando, yo lo que sé es que ahí va a venir salida. Entonces yo voy y reviso el servidor y obtengo el directorio de salidas y lo concateno. Son esos. Pero, se define en el programa. Por ejemplo, venir salida es la salida de los reportes, la normal. Entonces el directorio. No se forma. Exacto. O sea, ya vienen predefinidos. Sí, por ahora esas son las variables. Por ejemplo, el nombre del report, tú cuando quieras, en WinRAR, tú a veces tienes que dar el nombre, depende del compresor que utilices, tienes que dar el nombre de lo que vas a comprimir. Entonces, yo no sé tú qué, digamos que para que tú no hagas una operación por cada reporte que tengas que comprimir, entonces la idea es que tú solamente pones bc non-rep, luego la asocias a la transacción y cuando se esté validando la operación, pues b non-rep va a cambiarse por el nombre del reporte que esté ejecutando.
digamos que es para eso. La única que se formula es la variable uno. Mira, acá viene la variable 1 y la variable 2. Sí. Importante, ¿y por qué? Es que el nombre del reporte está separado de la extensión del reporte. ¿Por qué? Porque hay un programa externo que está utilizando, que es GPG, que es para el cifrado, entonces él necesitaba el nombre y luego la extensión y luego el nombre .gpg para que lo pudiera cifrar. Entonces por eso es que quedaron por aparte en la extensión de reporte y el nombre. ¿Listo? Y acá el ejecutable del reporte es este que está acá, que ustedes ven, el ejecutable. Porque pues obviamente tampoco sé dónde está instalado. Entonces digamos que aquí usted ya me define dónde está instalado y yo por comandos, cuando ustedes pongan aquí, ve este ejecutable, él va y reemplaza. ¿Listo? ¿Qué más? Cosas que tener en cuenta. No va, normalmente todos los comandos al comienzo tenían esto, para que lo tengan presente. Si es este o es al revés. Ustedes me corregirán. No recuerdo. Esto lo que quiere decir es que se ejecute todo hasta el final sin importar lo que haya. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, estas dos is que ustedes ven acá lo que hace es concatenar comandos. Entonces este C de acá, no sé si es así o es así. Creo que es así. Lo que hace es que ejecuta todos los comandos. Ángela, una pregunta, qué pena. Señor. Esos comandos que yo puedo ejecutar ahí, por ejemplo, en este caso de SDL, yo podría ejecutar SDL en cualquier directorio del servidor o de acuerdo a los permisos que tenga el usuario en el servidor. Sí, es de acuerdo a los permisos que tenga el usuario que está ejecutando el Tomcat. Eso tienen que tenerlo claro. Okay. Es importante que en el servidor, si ustedes pues van a cifrar, van a hacer todo este tipo de cosas, es importante que el Tomcat se corra como administrador, porque pasa que no tiene permisos de escritura o de manejar programas aparte, entonces es necesario que lo validen. Eso es lo primero, lo primordial y lo primero que tienen que hacer. Si van a utilizar este tipo de cosas, que Tomcat esté corriendo como administrador. Listo. Bueno, ok, gracias. Listo. Por ejemplo, mira, bcnonred.tar. Yo quiero que me lo comprima así, a este de acá, bcnonred. La extensión del reporte. ¿Listo? ¿Qué más? No, digamos que eso ahí. Listo. Y luego nos faltaría asociarlo a la transacción. Ángela, otra preguntita. Señor. ¿Eso que estás mostrando ahí viene preconfigurada ya en la instalación del sistema? Sí, esas fueron unas, digamos que si un cliente tiene una configuración básica normal, esta le aplica perfecto. Entonces por eso fue que se envió. Ok, vale. Sí, las que ustedes ven, sí. Perfecto. Listo. Sí. Esta es la otra transacción. Por ahora, y mientras 7.1 no se generen los reportes por la transacción que vimos para la UGPP, todo reporte va a ser una transacción, porque va a ser un nodo, para que lo tengan presente. Acá es donde lo configuran. Que hay que tener en cuenta que los reportes que se ejecuten por MNGRPT, o sea, de la forma pequeñita, ya lo vamos a ver, son los que se ejecutan con la funcionalidad de programas externos. Solamente esos y RH interno, o sea, los reportes de planos de bancos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Creo que es esto. Sí, listo. MNGRPT. Que son, ya se las muestro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, esta viene por defecto y es que lo que hace es que me comprima los reportes por empleado. Viene el programa, la operación y la prioridad. La prioridad es si lo hace antes de ejecutar el reporte o si lo hace después. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar yo recomendaría que antes eliminen y después lo ejecuten. Cabe aclarar que cuando yo genero el comprobante 1 a 1 por empleado, lo hace en salidas, crea una carpeta que se llama RH Compact y pues sin problema ustedes podrían eliminar lo que tiene interno. Digamos que no les va a eliminar los reportes de afuera, para que lo tengan presente. Y luego viene el orden. ¿Por qué el orden? Porque es muy posible que ustedes primero necesiten comprimir, luego necesiten cifrar, luego necesiten transferir a un FTP, yo no sé, digamos que eso ya depende del cliente, entonces por eso viene el orden. Entonces primero
comprima, luego envíe, luego haga. ¿Listo? Y todos se van a ejecutar secuencialmente. Otra cosa muy importante y que falta por configurar para que nos funcione es asociar el reporte al nodo. Ya les muestro. Listo. Entonces, bueno, otra funcionalidad que se generó con programas externos fue la posibilidad de formular el nombre del reporte, para que lo tengan presente. En estos momentos, el nombre del reporte está con el grupo 32. Eso se los... El grupo de tablas, tipo de formulaciones generales. Dime. Sí. En estándar se están enviando dos tipos de formulaciones generales, la 31 y la 32. La 31 está manejando, está cruzando con las tablas de control non-ref, porque casi siempre los nombres que se necesitan bien asociados a los parámetros del reporte. Se está enviando por estándar la 31 y el 32. La 31 que les funciona para formular nombres de reportes únicos que se generen solo, y la 32 que se les funciona para formular los reportes por empleado. ¿Por qué? Porque pues ustedes necesitan que si van a generar un reporte por empleado, el 30, lo tengan que hacer, no sé, le asocien también el código del empleado o algún dato, la cédula, digamos que sí. Entonces digamos que esas son dos cosas que también se trajo. Pero yo podría utilizar cualquier tipo. Sí. Sí, pero digamos que esas se enviaron por estándar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Solamente para ese reporte está? Sí, el de la generación del 30 solamente está para ese reporte. La formulación del nombre y la generación de 1 a 1 solamente está para el 30. Para el 30 y para el 155. Y ya les voy a explicar eso porque es muy importante que tengan presente que no solamente es con que yo le adicione la transacción, sino el reporte tengo que saber cuál es el programa que yo voy a ver. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que existe el reporte que va asociado a los códigos, pero también existe un programa que está asociado a ese reporte. Mientras la aplicación genere los reportes por MNRGPT, que es el que vimos, es necesario que asocien el programa y el valor de reporte. ¿Qué es el valor de reporte? Sí, perfecto. Listo. Entonces, mira, es necesario que entonces esté asociado el programa, pero además de eso, el parámetro. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Encuentro reportes. Listo. Pues tal vez. Listo. Entonces, ¿qué nos pasaba? Listo, este indicador que ustedes ven acá es para si en la forma de la ejecución del reporte aparece o no el check de que se ejecute por empleado. Si no lo tiene chequeado, cuando abran la forma no van a ver nada. Si lo tienen chequeado, lo van a ver, ya se los muestro. Y este programa es el que está asociado en administración de opciones y el valor de reporte es el parámetro que tiene el programa. ¿Por qué es necesario ponerlo? Porque si no, él va a encontrar dos reportes, digamos que él va a encontrar un mismo programa asociado y no va a saber cuáles son los reportes que tiene que pasarle para que se ejecute. O sea, no va a saber si es el reporte 30 o el 155. Por eso es necesario que lo definan correctamente. Sí. Pasaba, si ustedes hacen todo y en la transacción de la ejecución de reporte no está saliendo el programa externo, siempre es porque falta asociar esto. Digamos que si no está saliendo es por esto. Hay que verificar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, si nos vamos aquí, al 30, acá se genera, yo le di guardar. Listo, entonces ya no va a aparecer que se genere 1 a 1, porque pues no sabemos si los usuarios necesitan o no esa funcionalidad. Si aparece, pues ya la van a poder generar 1 a 1. Sí,
Se puede hacer para cualquier reporte, ¿cierto? Sí, cualquier reporte que ejecute con esa forma. Y siempre tiene que estar definido como tipo de RPT. No, también funciona para SQLs, para RPTA, RPTP, no, funciona para cualquiera. ¿Listo? ¿Cuántos hay un límite a los programas que...? Sí, 10. El límite son 10 programas para que tengan presente. Digamos, pues si van a hacer 10 cosas con un reporte. Para que aparezca el comprimir reporte son dos cosas. Operaciones externas por reporte, entonces aquí tienen que asociarlo al programa y luego configurar el reporte con el programa asociado. Sí. 753. Ahí ya sale. ¿Listo? O sea, el límite son operaciones, no programas sino operaciones. Sí, el límite son operaciones, pero cuando se estén ejecutando. Sí, 10. O sea, por reporte se podrían hacer 10 cosas, no sé. Entonces sería que tenga que cifrar, luego WinRAR, luego enviar a una transferencia de archivos, luego borrar el archivo, no sé qué más. Yo sí puedo repetir operaciones. Sí, se puede repetir operaciones. Y la forma inter también. Listo, exacto. Es así, la forma inter también maneja esas operaciones y es por eso que eso es plano, ¿cierto? 201, sí. Listo. Por eso ya tiene esta acá. Si nosotros configuramos uno, le va a salir ahí y le va a hacer lo que se genera. ¿Listo? Entonces, digamos, voy a seguir con el siguiente tema y luego miramos si alcanzamos cuál hacemos un ejemplo. Sí se puede, o sea, los programas SQL se pueden aplicar sobre cualquier reporte. Sí. O sea, todos los SQL y todos los PL. Sí, digamos, hay que tener en cuenta que todos los SQL se ejecutan con la forma MNGRPT, entonces digamos que todos ya están cubiertos y funcionan para eso. No sé, reportes, no sé, como un reporte que no se ejecute por ahí. 201. No. Perdón, el 22. ¿El 22? La panilla de Los dinámicos no manejan eso todavía, las interfaces de salida de Change tampoco están manejando eso, digamos, exacto, ese tipo de cosas todavía no están, solamente funciona para los que están listos, para que lo tengan presente. Listo, sigamos y no sé, ¿dudas? ¿Otras dudas? ¿No? ¿No? Bueno. Aquí voy. Por ejemplo, el descifrado utiliza el NUPG, esa aplicación o el programa viene por defecto. Ya sé. ¿Ese programa viene por defecto para ser descifrado? No, ese sí no. Pero, digamos, pues que aquí tengo el ejemplo, pero es que si hacemos el ejemplo no seguimos con lo otro. Pero los voy a mostrar más o menos cómo son los comandos para que lo tengan. Dime. Sí, normalmente cuando nosotros, no sé si, yo creo que ya ustedes recibieron hay un como una presentación de eso y yo envié estos comandos. Este es, por ejemplo, el de CURL, que usa BPO, que es la transferencia de archivos. Entonces yo, bueno, les envío el programa, la operación, la variable, digamos que en variable 1 yo pongo el usuario y, por ejemplo, en este caso la contraseña la pongo en variable 2, porque no quiero que nadie la conozca. Entonces esa se guarda cifrada. Y aquí manejo pues unos comandos unos comandos específicos, pues dependiendo de mi equipo. Digamos que es más que eso, que es el que sería como servidor. Y aquí está el que tú dices. Bueno, si alcanzamos aquí, mira, yo tengo el programa, la operación, variable 1 y la llave normalmente la pongo acá para que nadie conozca cuál es la llave para cifrar. Y el comando, hay dos comandos, este y este. Este se tuvo que hacer así, que importar la llave porque hubo un cliente que estaba fallando y no sabíamos qué era. Entonces lo que tocaba hacer primero era siempre importar la llave y luego ahí sí ejecutarla. Entonces digamos que por eso se dejó así y por eso hay un orden de comandos. ¿Sobre qué servidores de aplicación está certificado? ¿Tomcat? Todos, no hay problema. Sí, programas externos funciona en cualquier servidor, tanto de aplicaciones como de sistema operativo. ¿Por qué? Porque lo que en verdad hace es que él va a resolver comandos y los ejecuta. O sea, él maneja él abre CMD y ejecuta los comandos que ustedes tengan, entonces no importa, no nos importa, digamos que
con tal que se haga bien la configuración, él va a funcionar sin problema. Ay. Bueno, el siguiente tema, esto no está en 7.1, digamos que todavía está en mejoras la forma, pero es un cambio que ya muchos clientes lo están manejando, y si ustedes lo solicitan como una actualización de WAR, se les envía, que es Query Set Change como un servicio web. ¿Cómo se hizo esa funcionalidad? Lo que se hizo fue que a través de Query Set Change tú puedas configurar tanto consumo como publicación de servicios web, y eso se hace a través de Apex. Entonces Apex es una herramienta de Oracle y él lo que hace es que me va a publicar los servicios web y también los va a consumir para que lo tengamos presente. Bueno, aquí que es un servicio web, que es un conjunto de aplicaciones de tecnología, y hacemos los dos, consumo y publicación. Cosas a tener en cuenta y que es importante cuando ustedes trabajen con los clientes es que nuestro servicio web es un servicio web REST. Nosotros manejamos WADL. En estos momentos no estamos realizando servicios web con WSDL. Entonces, son diferentes tecnologías y es necesario que ustedes avisen a nuestros clientes que estamos manejando WADL. Digamos que lo que hace es que cuando es WADL, maneja un servicio REST y este lo hace por HTTP. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que nosotros hacemos. Un servicio web publicado siempre se tiene que consumir así. Este es un ejemplo de... ya que ustedes saben que este REST es HTTP, entonces así ustedes pueden hacer una prueba del consumo. La ID del servidor, es importante que sepan que el servicio web se publica desde el servidor de base de datos, no desde el servidor de aplicaciones. Entonces, si un cliente tiene alguna restricción, entonces antes de decir nosotros lo tenemos que validar ese tipo de cosas. Entonces, lo hace por el servidor de base de datos, el puerto que definan cuando se instala Apex. Digamos que aquí lo más tedioso de esto es la instalación de Apex. La versión de Apex que está manejando es 5, no puede ser menor. Normalmente una base de datos 10G viene con un usuario Apex 3.2. Entonces digamos que eso sería como lo más tedioso que hay que hacer. El directorio virtual es en donde se están guardando los WADL de los servicios que nosotros publicamos. Y el key ADM dice, pues que es el paquete de Query Set Change, y esto que hace acá es llamar a la interfaz. Siempre un servicio que nosotros hagamos tiene que recibir estos dos códigos, el código de la interfaz y este de acá, que es donde va la información, ya sea de entrada o de salida, a configurar con el Query Set Change. Digamos que ahorita voy a hacer una explicación general, pero ahorita vamos a ver qué es cada uno. Hacemos consumo en XML y en JSON, para que lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia? XML maneja tags, JSON maneja corchetes. Y como respuesta cuando un cliente consume nuestro servicio web publicado, va a recibir un log del proceso y un log del cargue. ¿Listo? Y nosotros, servicio web a consumir, podemos consumir WADL o WSDL, pero WSDL solo en versiones 1.0 y 1.2. En este momento no estamos consumiendo versiones 2.0, para que también lo tengan presente. O sea, digamos que eso es lo que se ha venido presentando. Bueno, para que esto funcione, entonces primero hay que instalar Apex. Después de instalar Apex y que el puerto esté arriba, es necesario que se instale, ejecutar un script por sys, porque él va a crear el directorio y esa serie de cosas, y luego ahí sí con el usuario dueño. ¿Qué es esto? Es los parámetros generales para la publicación del servicio web. Entonces, el puerto en donde van a estar publicados el servicio web. Yo recomiendo 90-90 porque es un puerto que no se usa. La idea es que no sea un 80-82 ni 80-83 porque no sabemos qué más aplicaciones tenga la base de datos. El directorio virtual en donde van a estar los WSDL. En caso de que en una base de datos esté más de un esquema y se utilice, es necesario modificar el directorio, porque si los dos esquemas están mirando al mismo directorio y yo configuro la especificación del cargue 1, se van a sobreponer. Entonces el directorio tiene que, digamos, acá solamente estamos manejando uno, pero tiene que ir asociado con el nombre del esquema cuando más de un esquema está dentro de la base de datos y están manejando diferentes interfaces. Si yo tengo, también pruebas, es mejor tener dos aparte. Lo otro es el usuario para consumir servicios web, que es el Apex que nosotros pues instaló, y el proxy en caso de que lo use. Apenas se instala esta funcionalidad, es necesario que actualicen el ambiente. El ambiente se tiene que actualizar con un usuario DBA o sys, para que lo tengan presente. Y cada vez que ustedes generen un nuevo consumo, una interfaz de consumo, es necesario que actualicen este ambiente, porque si no le van a salir problemas de ACL. ¿Listo? ¿Qué haces actualizar ambiente?
configurar las ACL, porque tú vas a tener que llamar. O sea, por cada servicio web publicado, crea una ACL. No, la actualiza. Y crea una ACL y comienza a actualizar para que funcione. ¿Listo? Pregunta. Sí. Pregunta. Señor. Usualmente, hola, buenas noches, Carlos Hola. Prada. Le cuento, usualmente algunos clientes son muy celosos con el tema del usuario SIS. Sí. Entonces ya en su momento ellos empiezan a cuestionarse, bueno, ¿por qué no utilizamos otro usuario? De alguna manera, tenemos clientes muy celosos sobre todo con ese usuario. Sí, por eso Entonces es que no sé si de alguna manera existe algún otro usuario en el cual pueda como tener la particularidad en el momento de instalar ese app. Sí, claro, cualquier usuario de Ese es el DBA les cuestionamiento que funciona. dan los clientes. Digamos que, por ejemplo, este ambiente que tengo acá es en el servidor de persistencia y yo no tengo acceso al SIS. O sea, yo no tengo nada de eso. Entonces, digamos, a mí me dieron un usuario DBA que es el que se encarga de hacer la actualización. No hay ningún inconveniente. Lo que sí es que tiene que tener permisos, pero cuando ustedes ejecutan el instalador de la funcionalidad, él les dice, por favor el nombre del usuario de DBA, o en caso el SIS, que va a manejar, que va a ser el administrador de esto. Entonces digamos que ahí ustedes definen, no, listo, va a ser un DBA, lo ponen y él ya va a tener los permisos, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno, y esta es la pantalla. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, si ustedes lo ven, toda esta parte de acá, que es un servicio web. Acá, como ustedes pueden ver, pueden publicar, consumir. Cuando se consume puede ser un REST o SOAP. Y aquí cuando ustedes también para publicarlo pueden hacer en XML o en JSON. Y cuando lo están haciendo por consumir, ustedes lo pueden ejecutar como interfaz de entrada o salida sin ningún inconveniente. Cosas a tener en cuenta es que cuando ustedes lo publiquen no se va a ver en la ejecución de la interfaz ni de entrada ni de salida. Entonces, si ustedes necesitan, no sé, que una interfaz que ya están trabajando sea como un servicio web, lo ideal es que hagan una copia sin ningún inconveniente y aquí validen, mira, aquí hay una utilidad que dice actualizar interfaz a servicio web y ustedes ponen la copia, el código de la copia, aceptar y él realiza todos los cambios y lo genera como un servicio web sin que ustedes tengan que ir a parametrizar, pues porque me imagino que a veces es bastante pues tedioso. Tanto. No, la misma, la actualiza. Por eso lo digo que lo ideal es que si ya está creada la interfaz y la necesitan, hagan una copia y sobre la copia realicen el. ¿Y esa parte de SOAP funciona? Pero es que este SOAP y REST es para consumir. Nosotros publicamos solo REST. Para que eso sí lo tienen que tener presente porque los clientes digamos que dicen, no, perfecto, ustedes lo tienen. Luego dicen, no, pero yo por seguridad solamente voy a consumir WSDL. O muy posiblemente pasa que tienen, pues que ellos publican en versión 2.0, entonces dicen, no, si no se lo tenemos, pero cuando vamos a ver, pues nosotros todavía no estamos haciendo consumos en esa versión. Ya se está pensando en el cambio para que lo tengan presente. Esta es una interfaz que yo creé a partir. Bueno, espérame, miramos esto y ya les muestro. Para que lo tengan. Listo. Esta fue una que yo creé como una prueba de esto. Bueno, ustedes preguntaron, bueno, WADL ¿qué es? Y WSDL ¿qué es? No sé si lo hayan manejado. Listo. Ya lo vamos a ver. Digamos que acá lo tengo. Esto se está demorando mucho en cargar, pero él lo que va a hacer es cargar esto mismo. Listo, acá lo cargó. Un WADL, un WSDL es la configuración que tiene un servicio web. Entonces, esto es lo que nos dice es que, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les dije que él manejaba dos parámetros? Entonces, miren, si ustedes ven acá, él aquí está definiendo, listo. Yo voy a hacer un consumo, aquí le estoy diciendo, y él va a tener dos parámetros, que es el código de la interfaz y la información adicional que tengo que enviar. ¿Qué es esta información adicional? Ese parámetro que ustedes van a ver ahí, por ejemplo, cuando el servicio web es de entrada, entonces ustedes tienen que definir los tipos de registro y el detalle, ¿verdad?
ese detalle que va a ir, tiene que ir especificado como tags, mira, y eso es lo que en verdad va a ir en ese parámetro, ¿listo? En este de acá, entonces en este de acá va a ir la información que yo tengo que insertar, o si hay un parámetro en el servicio web. Y aquí es donde se define, entonces digamos que este es el WADL del que yo les hablaba, aquí es donde se define pues como el parámetro del servicio web. Otra funcionalidad que tiene, nueva, aquí, es que el Query Change puede crear un servicio, una interfaz a partir de un WSDL o un WADL ya existente. Entonces digamos va a ser el 923 y aquí va a seleccionar un archivo. Yo aquí tenía uno para pruebas. Entonces él ahí lo que está haciendo es que me está creando pues me está creando una interfaz. Y mira, entonces yo ya digamos que no hay mucho que hacer, él ya configura todo. Entonces me dice, bueno, cuál va a ser la URL de servicio, cuál va a ser la acción SOAP, el namespace. Mira, aquí me dice la versión del SOAP, aquí el de respuesta, esta etiqueta de respuesta. Digamos que esa etiqueta de respuesta es lo que en verdad él va cuando lo consume. Y me dice, listo, este servicio web, yo lo puse como entrada, recibe 2 parámetros. Y aquí, en el detalle, ¿qué es lo que va a enviar? Él va a enviar, listo, este va a ser el resultado. Y aquí él me dice, bueno, pendiente por definir la tabla. ¿Listo? Que hay que tener en cuenta, pues si es de entrada y salida, lo ideal es que entrada es, en el caso que nosotros necesitamos recibir información de un cliente, entonces tomarlo como una interfaz de entrada. Si nosotros tenemos que enviar información, como una interfaz de salida. ¿Listo? ¿Qué hace este servicio web básico que está acá? Convierte creo que convierte el dinero. Entonces, digamos, ahorita no es una tasa de cambio, para que lo tengan presente. Pero lo que los quería mostrar con esto es que si ustedes tienen el WSDL o el WADL, la interfaz se puede crear automáticamente. Ya que pasa que tiene que hacer el consultor es definir la información que está retornando, a qué campus va y si es necesario que haga operaciones antes o después. ¿Claudio no está? No. Claudio está haciendo, por ejemplo, consumos y él lo que hace es que en la tabla antes él va a guardar en una tabla temporal, luego él hace acá en tipo de registro y él comienza a enviar datos. Cuando ya termina el consumo, él simplemente elimina y ya quedó así. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, más o menos? ¿Complicado? Yo siempre he tenido una duda. ¿Qué es pública y qué es consumir? Sí. Listo. Cuando digo consumir es que el web service está en alguna página. Entonces digamos que yo tengo un ejemplo acá que saqué. Este es un ejemplo de consumo. Entonces existe aquí, digamos que Oracle hizo una vez, esperemos que sí funcione. Listo, perfecto. Entonces, Oracle tiene servicios web para realizar las pruebas. Y esto es una calculadora normal. Simplemente yo le digo, ok, es una calculadora. Y él tiene allá, si nosotros vemos aquí el WSDL, mira, él tiene una especificación. Entonces, él recibe un entero 1, un entero 2 y un retorno. Y el retorno me devolvería la suma. Esto, si nosotros vamos a llamar a este servicio web, eso sería un consumo. Hay algo en alguna plataforma X o Y que está esperando que yo lo llame y él me va a retornar algo. Que le envíes esos parámetros. Exacto. Sí. ¿Listo? Pero digamos, ¿cuál sería la forma de llamar? Listo. Entonces, este 920 hace eso. Entonces, yo lo que hice, esto es un ejemplo básico, digamos, es que se creó la interfaz y yo le estoy diciendo listo. Mira, la etiqueta de registro va a ser esta, si quieres lo vamos comparando como para que vayan entendiendo. Mira, esta es la etiqueta inicial. Entonces yo tengo mi etiqueta WS@request y ese es el mismo que va a ser mi tipo de registro, ¿cierto? Y el detalle sería lo que yo voy a enviar. Entonces yo qué voy a enviar, un I1, un I2. Entonces mira, va a ser, no me guardo.
Y el tipo de datos no tiene que ser. Dime. No, el tipo de dato no influye porque es como es exacto, como un XML, entonces él no. A él lo que le importa es que los tags estén bien definidos. Esto van a ser los tags. ¿Listo? Oye, yo no leí guardar antes. Bueno, en LG. No, hace mucho. No leí. No, sí. Entonces lo que yo hago es que yo tengo una tabla a borrar, columna 1, columna 2, y si vamos a ver acá mi tabla a borrar, mi tabla a borrar tiene 10, 10. ¿Listo? Y entonces yo, es de entrada. ¿Y qué haces con el dato que retorna? No. Se puede guardar. Es un ejemplo. Entonces, él lo que hace es que va a hacer el consumo y se generó la salida con éxito. Vamos a ver aquí qué pasó. Y él me dice, mira, respuesta recibida 20. Entonces, efectivamente, 10 más 10, 20. Lo que estás haciendo es que le estás enviando el dato de cada columna. Así, mira, yo aquí exacto. Digamos que esto es lo mínimo que puede hacer muchísimas cosas, todo ya depende de lo que quiera el cliente y de la... Y eso es consumo entonces. Eso es consumo. Yo tengo ahí un servicio... Cuando envío datos a un web service en algún lado. Exacto, listo, mira. Entonces, mira, yo lo que estoy haciendo es, tomen este tipo de registro, va a ser de la tabla borrar, y tome lo que esté en estos dos campos y envíe eso. Y efectivamente, pues lo que me va a devolver es la suma, 10 más 10, 20. Preguntas, dudas. ¿En qué la obtengo? O sea, ¿queda almacenada en el archivo? No, queda acá en el archivo, queda en un archivo. ¿Listo? Dudas, preguntas, más o menos. Vamos, listo. Eso sería consumir. Voy a mostrarles un ejemplo de publicar. Hola. Hola. Ya sí. Sí. Sí, eso iba a preguntar, un ejemplo de cómo se une la salida. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, esto es de publicar. Entonces, ¿qué es publicar? Entonces es que nuestra base de datos va a comenzar a subir. Tiene un servicio y él está esperando que alguien, no sé quién, en algún momento de la historia me va a decir, oiga, ¿usted tiene datos de esto? Sí, efectivamente. Y yo retorno y se lo devuelvo. O sea, siempre va a estar arriba. Eso es en verdad. Como nuestro servicio a publicar es un servicio REST, yo voy a hacer la prueba por acá. Entonces, digamos que esta fue una prueba sencilla que simplemente lo que hace es que, aquí vamos a verlo, ¿qué hace? Yo estoy definiendo un tipo de registro depto y va a venir asociada a la tabla depto y yo voy a que me devuelva el depto código y el depto nombre, no más. No le voy a poner ni parámetros ni nada por ese estilo. Se publica de salida. Exacto, de salida. Y el consumo, como lo estoy haciendo, creo que acá lo tengo. Sí, acá lo tengo. Vamos a hacerlo, voy a hacerlo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro web service pues está pidiendo un usuario y contraseña, porque nosotros no vamos a dejar servicios arriba sin protegernos. Entonces, digamos que es importante que cuando ustedes estén haciendo publicación, lo hagan con un usuario perfilado, y ese usuario perfilado, además de tener permiso sobre el paquete de ICE, de Query ICE Change, debe tener permiso sobre los objetos sobre los cuales va a ser consumo. Entonces, en este caso, nuestro usuario perfilado debería tener permiso sobre Query ICE Change y sobre la tabla depto, o si no, va a salir algún error, para que lo tengan presente. ¿Y ese usuario dónde se configura ya en los parámetros? No, usuario un perfilado, un usuario perfilado de QueryXMenu. ¿Ese usuario tiene también permiso sobre el directorio? No, sobre el paquete. Tiene que tener permiso sobre el paquete de Query ICE Change. Bueno, otra pregunta. Yo he visto que en el paquete, en el directorio virtual, o sea, si uno manda la ruta solo hasta el directorio virtual, entonces él nos muestra el WAL y el XSD. Pero, digamos, ese usuario tiene permiso, o tiene permiso solo sobre el paquete, en sí nos deja ver los XSD. No deja.
Bueno, pues sí. Pero sí, entonces mira, él siempre va a pedir usuario y contraseña, eso ustedes se los tienen que dar a la persona que va a hacer el consumo. Y aquí, si todo nos sale bien, entonces vamos a ver, entonces el depto, y vamos a ver. Y eso es lo que en verdad va a retornar. Entonces mira, este es nuestro tag de respuesta. Me gusta más verlo así. Entonces mira, si ustedes ven, esto es lo que retornaba. Él retorna las estadísticas y él lo que hace es que va a retornar toda la información. Lo que depto código y viene así. Y esto, pues ya nuestro cliente pues lo toma y digamos que hace el proceso que tenga que hacer. Nosotros ya llegamos hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Más o menos? Ah, mira, también, voy. Es importante que cuando ustedes publican, ustedes dicen, no, acabo de publicar un servicio y eso no se ve. Ahí era 921, ¿cierto? Ah, perdón. No va a estar en la interfaz. ¿Por qué? Porque pues no es normal que yo publique algo y yo no lo voy a consumir. Entonces, para que lo tengan presente, no, es que eso no me está fallando, eso no lo puedo hacer. La idea, pues una prueba básica es la que les estoy mostrando, que es desde un explorador y ya. Ah, acá tengo creo que otros. Ah, bueno, si ustedes van a comenzar a trabajar con algún cliente web service, les recomiendo mucho un programa que se llama SOAP UI, y el programa lo que hace es un consumo, es lo que nosotros estamos haciendo, él consume los servicios web. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden definir, digamos que aquí por ejemplo yo puedo ver si en verdad el servicio está funcionando, que me está retornando. Digamos que para la configuración que yo realicé, entonces yo estaba verificando que en verdad fuera correcta, entonces para que lo tengan presente por si en algún momento. Aquí yo, por ejemplo, esta también está haciendo consumos a nuestra aplicación. No sé, dudas, preguntas. ¿El link de los servicios es el que se te da para empezar una base de datos? Sí, lo que yo quiero hacer. Esa dirección donde tú les pusiste, donde consumías el servicio, donde defines el URL. Esta de acá. No. Esa, digamos, la URL en donde se define dentro de la aplicación. Bueno, esa no sé si la tengo acá. No, ya cerré. No, digamos que por ejemplo, la voy a poner aquí, pues que quedó fea. Ya me la dañó cuando la pasé de ahí. Y creo que no tengo una copia. Linda. Se ve muy fea, ¿cierto? Un poquito nomás. Sí, eso normalmente pasa cuando uno cambia pero creo que aquí yo guardé. Ojalá lo haya guardado. Ah, sí, mira. Esta es en verdad el llamado al consumo. Entonces viene primero. Este es el servicio, el servidor de base de datos, el puerto que yo defino. Aquí viene el directorio, aquí viene Queries Exchange. Aquí es el paquete Queries Exchange. Aquí yo defino mi primer parámetro, envío el código de la interfaz y aquí yo defino la información que voy a enviar. Siempre hay que enviar esto, como ustedes ven acá. Y aquí es donde se definen si existen parámetros, esos parámetros están acá, son los parámetros que se definan por Queries Exchange. Ay, no. Listo, son estos parámetros que están ahí y luego ya viene el detalle. El detalle es más que todo cuando se utiliza para entrada, para que lo tengan presente. Esto sería. ¿Listo? Y así se realiza un consumo básico de nuestros servicios que publicamos. Y publicarlos es que nosotros lo dejamos arriba para que alguien venga y nos consulte. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Digamos que es un poquito como complejo, pero a medida que lo vayamos practicando, ya yo creo que cada vez más fácil. Una pregunta. Cuando yo consumo un web service, digamos el ejemplo que vimos de la calculadora, pues como tú lo hiciste por URL, él devuelve
navegador devuelve la suma es 10. No, pero este lo hicimos fue por acá. Acuérdate. Sí, la suma es 20, la suma es 10. ¿En dónde yo puedo capturar ese dato? O sea, porque pues, yo me imagino que al yo consumirlo, Bueno. necesitaré hacer con esa Sí. información. Eso es algo que estamos en mejora. Entonces, normalmente sería como uno espérame, ¿cómo lo definí yo? Sí, Santiago, por Dios. Lo hice como uno de salida. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita las interfaces de salida no están ni retornando ni obteniendo o algo después, ¿no? Eso no se está haciendo. Digamos que eso ya está en proceso, en cambio, y la idea es que lo que hicimos ahorita con familiar es que lo estamos guardando en una variable del paquete y ahí Claudio comienza a modificar todo dentro del mismo paquete. No, de la variable. Y digo, esto no va a ser la variable y él toma esa variable y ya. ¿Listo? Pero digamos, sí, esa suma en el bloque del registro. ok, esa es la pregunta. O sea, esa suma me devolvió un número. Sí. Quiero guardar ese número en una tabla. Sí, eso queda guardado en una variable del paquete. Una variable del paquete. Por ahora está así. Y se maneja desde acá. Desde Yo la puedo leer ahí. Ya tú la puedes leer ahí y hacer. Digamos, por ahora está así. Lo que se va a hacer es que pues ya se está validando y es que haya una, como tal, no una variable, sino todo un campo que va a ser el retorno y ustedes van a hacer, no sé, ustedes qué quieran hacer con eso, almacenarlo en una tabla, decirle al usuario, algo, pero sí, la idea es eso, Entonces digamos que todo depende de lo que el cliente necesite. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Más o menos. Si no, bueno. Ay, mira que, por ejemplo, todo nació de Masi y era para hacer publicaciones o consumos. Para publicar. Todo salió de Masi, pero yo creo que ahorita unos 5 clientes ya están con eso. El que más sé que lo está usando es con Familiar Willa, que en verdad está haciendo, él hace un consumo de terceros, valida. Inculab tiene toda una aplicación. Inculab, sí. Claro. Inculab no maneja la aplicación de nosotros, o sea, la interfaz No. de Query 7, sino que ellos desarrollaron una aplicación web y todo lo hacen a través de web service, procesar la nómina, cargar novedades, crear empleados. Por ejemplo, sí, claro, Vivi hizo una aplicación para insertar prospectos a la aplicación a Query 7, pero en verdad la aplicación es otra y todo se hace a través de consumos web. Entonces, en verdad es una aplicación totalmente diferente y lo que hace es que va y hace el consumo web y lo inserta en nuestra tabla. Nosotros ya ahí digamos que ya somos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Digamos que eso ya... Exacto, sí. Y lo que yo les digo acá, o sea, las pruebas que yo acá son básicas. Pues una calculadora, 10 más 10 o algo así, cosas así sencillas. Pero pues ya al día, cuando en verdad lo vean, ya... ¿Se ha pensado en cambiar el tema de los permisos? ¿Cuáles permisos? Pues para que el usuario no tenga que tener permisos sobre las tablas, porque en realidad eso sí es un pequeño riesgo. Pero ¿y cómo? Que haya otro... ¿Y ahí cómo sería? Sí, ¿sabes cómo? El problema es que nosotros estamos publicando en la base de datos y es a través de los usuarios de base de datos. O sea, si nosotros seguimos manejando eso, no hay forma, no sé, de ponerlo. Por empleado toca darle permiso a su usuario y el tercero va a tener un usuario a través de la base de datos y va a poder entrar al empleado. Pero pues, ¿lo controlan por nivel de acceso? Sí, no, por eso, pero tenemos que darle permiso al empleado. Él no va a tener acceso a queries, eso sí es cierto. El usuario que consume un servicio no está Ya son. O sea, que consume un servicio que nosotros publicamos, pero sí tiene acceso a las tablas. O sea, digamos sí. Que debe tenerlo. Sí, debe tenerlo, porque es que si no, digamos que lo ideal sería que solo tuviera. Al paquete de pronto. Porque el paquete pero no es que el paquete se ejecuta como ocurre en los. Sí, entonces, pero digo que es que un DBA muy meticuloso. Pues, con eso, bueno. No, pero porque a un tercero le va a dar un usuario y una clave de base de datos y va a ver qué clave. Pero ¿qué puede hacer ese tercero con esa clave? Mucho, porque no tiene, exacto, no. Pero, o sea, ni siquiera. Bueno. Leyeron una gente que hace algo y nos falta. Sí.
Bueno, sí, para finalizar, y para finalizar, pues la otra funcionalidad de la que vamos a hablar es así, pues voy a hacer como más concisa, es ausentismo y reconocimiento y capacidades. Esto es algo que ya viene en 7.1 y que cambia, bueno, pues ahora el manejo de rangos en tipo de ausentismos. Se va en el ausentismo, vamos a manejar el IBC que se pagará, se calcula automáticamente si el tipo de ausentismo lo tiene configurado con una formulación base que se creó que es BLAM, y además puede ser modificado por el usuario que está insertando el ausentismo, para que lo tengan presente. Él sugiere el valor del IBC dependiendo de la formulación, pero pues tú lo puedes modificar porque normalmente no, puede que no sea. Y la otra es que se crea una transacción donde se controla por cada ausentismo el reconocimiento que hace la EPS o la ARP. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay de nuevo acá? Esta es la nueva pantalla. Bueno, no sé si la vemos acá o la prefieren verla en la aplicación. Sí, eso no. Mis dibujos no. Está bien. Listo. Entonces, ay, no, pero no, esa no era. Ay, eso es más, sí, gracias. Ausentismos, entonces, tipo de ausentismos. Listo, esto fue lo que cambió. Entonces, ahora, por tipo de nómina y tipo de liquidación se puede formular los conceptos del ausentismo, y también la formulación va a depender de la cantidad del rango de días, porque no es lo mismo que no sé, digamos que del 1 y 2 yo pago el 100%, pero pago el 60%. Entonces digamos que eso se comenzó a manejar para que lo tengan presente. Este R que ustedes ven acá es el que reconoce la empresa. Para que lo tengan presente, solamente puede haber uno por los conceptos. Eso ya lo tenía, sí, pero para que lo tengan presente. Y esto es que si requiere valor IBC. Si este requiere valor IBC, cuando yo esté insertando el ausentismo, él me va a habilitar el campo IBC y me va a sugerir el valor. No creo que haya uno creado. Pero hay uno que lo tenga. Pongámosle a este, requiere valor IBC. Administradoras por nómina. Sí, digamos que el cambio más drástico fue el manejo de rangos y que la formulación se realice por tipo de nómina y tipo de liquidación. 7.1, o eso también se puede pedir como una actualización, él lo que hace es que está guardando en una temporal la formulación que tenía el cliente. Entonces, y él vuelve e inserta dependiendo de los rangos. Digamos que nosotros dejamos la temporal como para si en verdad no es la formulación que es, pero para que lo tengan presente es importante. Digamos que ahorita ya funciona, pero correrlo una vez. Si lo corren 2 veces, sí, se daña el instalador y pues no es necesario porque la primera vez ya está funcionando correctamente. Entonces lo que hace el instalador es que incluye esa tabla intermedia. ¿Sí ves que esa tabla intermedia puede ser nula? Sí, eso, gracias José, gracias. Que la formulación que la transacción funcionaría como si no tuviera rango, como antes. Sí. Pero puede eliminar datos esa tabla intermedia. Lo que pasa es que al grabarse esa tabla, al corregir el script, lo que hace es que inserta de nuevo para los rangos. No. La genera con los rangos, ¿sí? Y los deja amplios. Pero si vuelve y le ejecuta, puede dañar eso. Que ya, exacto. Y entonces la formulación del bloque de detalle del último queda mal en el momento de resolver. Es en los datos, sí. En la estructura, la estructura no pasa nada. Digamos que no. Digamos que el instalador antes, la versión inicial, lo que hacía es que creaba la tabla temporal, insertaba en conceptos, eliminaba la tabla temporal. Ya sacamos una versión que no elimina la tabla temporal. Listo. Sí, es importante que tengan presente esto. Este bloque de acá, este registro que está vacío, no es que no existan registros, es que es la formulación básica o la que estaba en el cliente. Aquí lo que ustedes van a poder hacer es formular
por un tipo de nómina y un tipo de liquidación, o solo por un tipo de nómina o solo por un tipo de liquidación. ¿Cómo va a ser la prioridad? Prioridad, tipo de nómina, si el empleado aplica para el tipo de nómina y tipo de liquidación, esa va a ser la prioridad. Luego viene por tipo de nómina, luego viene por tipo de liquidación y luego vendría la estándar. Entonces, si alguien instala esto, verifica que la formulación esté correcta, no hay ningún inconveniente, le va a funcionar, ningún traumatismo cuando es una versión estándar. ¿Listo? Para que lo tengan presente, digamos que se puede ejecutar sin ningún problema, ya bastantes clientes lo tienen y no ha... una casuística que se presenta mucho en los clientes de Cali. De regional occidente, sobre todo los cañonazos. Exacto, sí, es más que todo por los ingenios que se trabajó. Bueno, entonces aquí les estaba mostrando que sí, efectivamente, yo por tipo de ausentismo le dije que manejara IBC, y aquí estoy creando uno para este cliente. Ay, perdón, ay, se me perdió, no lo puse. No, linda yo. Dime. Ay, gracias. Mira, yo sí me acuerdo. No, es que ese es Masi, aquí ya lo tenemos. Y aquí él valida el IBC. Y el IBC se va con la formulación. Ay, sí, ya, me voy a apurar. BLA que ustedes crean. Entonces ustedes tienen acá que crear por concepto, tipo de nómina, una formulación BLA, y cuando la esté configurando, entonces si tiene el check allá, les va a sugerir el valor. O sea, ese check que requiere IBC es para que yo en la formulación no maneje... No, es para que aquí aparezca, para que en el ausentismo aparezca. Para que en el ausentismo aparezca la transacción. Mira acá, si yo le quito, si yo hago... Si yo creo otro, exacto, si yo en verdad creo este para, no sé, para el 2, ya lo tengo en el 2. ¿Listo? Sí. También. No. Pero si yo lo leo en la formulación, acá. ¿Cómo así? Ah, sí, si tú lo pones ahí, pues sí, claro, sí, exacto. También, exacto. Para tenerlo, no, más que todo es para tenerlo presente. Sí, pero pues la idea es que si digamos, en Excel no utilizan, entonces, si a un empleado quieren que le liquide un IBC específico por el que le dijo, yo lo pongo. Pero si a otro no quiere, o sea, quieren que el sistema calcule lo que quiera calcular, entonces se ejecuta esa fórmula. Es decir, que en la formulación hay un MBL. Mire si tiene valor, si no tiene valor, sí, la fórmula. Pues ya depende de la formulación. Sí, depende de la formulación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se agregó esto, que es que requiere diagnóstico, y pasaba que, por ejemplo, si yo me enfermaba, no se sabía con qué diagnóstico se iba. Entonces, digamos que el ausentismo también está manejando. Para que lo obligue. Exacto. Para que lo obligue a que lo guarde. ¿Listo? Digamos, voy a acelerarlo. Y ya lo otro que se hizo fue el manejo de reconocimiento de incapacidades. Exacto. Entonces, aquí lo que se hace es que, listo, me llegó, no sé, me llegó un cheque. ¿Qué es este? Sí, captura de novedades. Ay, no, administración de novedades. Sí, aquí. Entonces, yo quiero saber cuánto me reconoció una EPS. Entonces, yo aquí ingreso, bueno, entonces, entidad tal, la cobertura tal, seccional tal, año tal, me dio tanto, me dio un cheque de tanto valor. No tengo, creo que no hay ejemplos. Pero bueno, cuando yo creo una entidad, él me va a habilitar, eso sí lo podemos ver por acá. Lo que se habilita ahí es hasta dónde llegaba la aplicación. La aplicación llegaba, que yo calculaba los ausentismos, me hace un pago ya a la nómina, después viene la autoliquidación y esas hay unas novedades que me generaban. Acá, esta. Exacto. Y dependiendo de eso. La aplicación, pero un documento por allá que ya decía, no, Café Salud, de SQL, tanto por ausencia, por estas ausencias. Hasta ahí llegaba, pero no decía cuáles se conocían. Sí. Sí, digamos que. Por todos. Sí, nosotros. Lo que se dice, mire, aquí hubo una empleada que tuvo una licencia maternidad, esa la reconocemos. Y le pagamos tanto. Nosotros le deben a SQL 200 millones por tantas ausencias. La PS dice, nada más le voy a pagar 150 millones. Entonces aquí simplemente se dice, listo, de esas 150 millones. ¿Qué fue para cada uno?
reconocer. Entonces, simplemente lo que se está haciendo aquí, ya liquidado el sistema, ya pagada, ya generada la autoliquidación, simplemente es un proceso para controlar qué ausencias me reconoció, qué documento. Eso ya Sí. el documento que sale ahí, que decía, un documento tal por 200 millones de pesos, ¿sí? Pero hasta llega y no se sabía qué ausencias reconocían. ¿Y por qué valor? Porque, ¿Y por qué valor? exacto, puede que yo haya pagado 300.000, pero en verdad solamente me van a pagar 200.000. Entonces, esto lo que hace es que tú, por cada ausentismo, digas, ok, me reconoció tanto, en este cheque me reconoció esto y esto y esto para estos ausentismos, por el número de documento. Pero entonces, o sea, Con un fin contable, claro, con un fin contable. O sea, es una cuestión, está en el sistema que desde antes no es para que ese documento, ¿qué ausencias me reconoció? Sino que simplemente ahora decir si ahora me reconoció estas ausencias y las tengo en algún lado para el efecto contable. Exacto, exacto. Dime. TQ tiene una particularidad, digamos que un desarrollo. Sí, por favor, Federico, sí, el manejo. Ahí lo que se hace es que la contabilidad se asocia al ausentismo. No, el estándar no sale con eso. Lo que hace es una simple validación de qué fue lo que me reconoció. Esto realmente lo tiene en un cliente hace rato que es la congregación mariana que se llama MIC. Luego MAC, baterías MAC, que lo montó el Cali también. Y luego Asmetal. Pero ya entonces listo. Le vamos a pedir a otros clientes ese modelo que se tenía ahí. ¿Qué va a ser de otra manera diferente? Sí, entonces digamos, acá se capturan y acá ustedes pueden ver por ausentismo cuál fue, pues estos fueron, y cuál fue el reconocimiento que me hizo en caso de que lo haya hecho. Estas son las novedades que se generaron y aquí qué reconocimiento se hizo. Simplemente, pues esa es la nueva funcionalidad que se trae. Esto ya estaba hecho, lo que se hizo fue pegar. Dudas, preguntas. El usuario lo que hace es que en dice al final de los 15 ausentismos que liquidé este mes, la empresa me reconoció este y este. Sí, te lo liquidé hace 3 meses. Dime. Sí, no llega. La EPS envía un detalle. Le vamos a reconocer. No, y sí lo dice. Sí, llega un detalle y dice, por este empleado le reconocí tanto. Si